Buenos días, hermanos, y bendecidos sean en esta mañana. Amén. Sé que hoy faltan bastantes hermanos que todos coincidieron que se fueron todos de viaje. Pero bueno, ya en esta semana muchos están de vuelta. Amén. Así que agradecidos al Señor, con gratitud en nuestro corazón. Bendito Dios. Y con la fe de seguir hacia adelante. Amén. Bendito Rey, porque Él es el que tiene todo el control de nuestras vidas y nuestras situaciones. Y si no es así, hermano, te invito a que tú le presentes todas tus vivencias, todas tus preguntas, todas tus dudas, todo lo pongas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe todas las cosas. Amén. Bendito Dios. Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, que cuando nosotros estamos ahí plantados en esa roca maravillosa, aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, ¿saben qué? Vamos a permanecer ahí. Bendito Dios, firmes en nuestro Señor amado. Bendito Rey. ¿Saben qué? Pero hay momentos y situaciones en nuestra vida que nos hacen dudar y que nos hacen pasar por momentos difíciles. ¿Y saben qué? Yo ayer estuve así, ¿no? Profundizando un poco en historias de la Biblia y me di cuenta de que a los siervos y siervas que el Señor usó en un momento determinado de sus vidas, Dios desafió su fe. Amén. Y los desafíos de Dios son una locura para el mundo y aún también para nuestra naturaleza humana. Son una auténtica locura. Pero al final, si nosotros analizamos, nos damos cuenta de que es necesario que Dios desafíe nuestra fe. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, miren, hace poquito, ¿no? que estuvimos compartiendo la historia de Abraham, de su llamado, su promesa. Amén. Que Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que de su simiente, ahí nacería el pueblo de Dios, un gran pueblo para Dios. Amén. Sin embargo, empezamos por ahí, por el principio, resulta que su mujer Sara era estéril. Ya empezamos mal. Es decir, Dios le dice, de ti y la generación que saldrá de ti será un pueblo que me adorará y una gran multitud. Claro, una promesa de Dios, pero el primer obstáculo humano y natural es que Sara era estéril. Y empieza el proceso de Dios para que tanto Abraham como Sara le pudieran creer a Dios. Y cuando Dios los convence y ellos creen que Dios tiene poder para poder hacer lo que Él dice, resulta que cuando Abraham tenía 99 años y Sara 90, que humanamente era imposible que Sara pudiera quedar embarazada, resulta que la mano poderosa de Dios se mueve y Sara queda embarazada a los 90 años. Amén. Y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y Abraham todo contento. Dios ha hecho un milagro.
Dios escucha nuestras oraciones, Dios cumple las promesas que Él nos da. Amén. Y cuando está eufórico ahí por ver la mano poderosa de Dios, resulta que un día Dios desafía su fe y le dice: ahora quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Amén. Después de haberle dado hacer ese milagro maravilloso, resulta que luego Dios le pide a Isaac. Desafío de fe, una locura para el mundo y una locura para nuestra naturaleza humana. Y este acto es considerado el máximo desafío de fe, prácticamente casi de la palabra, de la Biblia. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo prometido, a Isaac, a través de quien se cumpliría la promesa de esa gran descendencia, de ese gran pueblo de Dios. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. Abraham obedece. Confiado en que Dios podía incluso resucitarlo, demostrando una confianza inquebrantable que Dios recompensó deteniendo a último momento. Amén. Conocemos toda la historia. Que habrán convencido: Dios, si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Abraham ya había entrado en el proceso, había visto la mano poderosa de Dios y él estaba confiado, seguro que sí, que fue un desafío para su fe en momentos determinados. Me imagino que él dudaba, que se le mezclaban cosas, que no entendía lo que estaba ocurriendo, que no entendía ese Dios. ¿Cómo puede ser? Pero él dijo: es mi Dios, es mi Padre, voy a confiar. Y en el momento que estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios manda un ángel para parar la mano de Abraham. Amén. Desafío de fe, locura para el mundo, locura para nuestra naturaleza humana. Pero detrás de todo esto hay un porqué. Amén. Todos conocemos otra historia maravillosa, a Job, ¿no? Conocemos la historia de Job. Y si no, hermano, hermana, ves y lee las historias maravillosas que están llenos de promesas, de bendiciones de Dios, y para poder entender y comprender la palabra de Dios. Amén. Job, un hombre recto, era un hombre recto. En medio del querer cumplir y hacer y cumplir el propósito de Dios en su vida y en su familia, en un momento determinado, Job tiene un desafío de parte de Dios que desafía su fe. Pierde todos sus bienes. Pierde todos sus hijos. Pierde incluso su salud en una serie de catástrofes que no termina una y empiezan otras, sí, todas seguidas y según la palabra de Dios, permitidas por Dios. ¿Para qué? Para probar la integridad y la fe de Job. Amén. A pesar de no entender el porqué, porque Job no entendía el porqué, humanamente y naturalmente era una locura para el mundo, era una locura para él. ¿Por qué? ¿Por qué de su sufrimiento? Y aún más, fue cuestionado por sus amigos.
entrando en historias de por qué le pasaba esto y analizando y cuestionado por ellos. Sin embargo, Job mantiene su fe y se niega a maldecir a Dios. Y reconoce al final la soberanía divina de Dios. De que, Señor, entiendo que tú haces como tú quieres y tú sabes por qué haces las cosas. Amén. Y Job lo entiende. Otra historia maravillosa y que también desafía la fe es la historia de Gedeón. No sé si conocen la historia de Gedeón. En los tiempos de Gedeón, Gedeón era un israelita. Amén. En esos tiempos, los madianitas lo que hacían era oprimir al pueblo de Israel, oprimir al pueblo de Dios. Es decir, los israelitas sembraban y los madianitas iban y les robaban todo lo que sembraban y se lo llevaban, los oprimían y los tenían oprimidos. Y así, año tras año. Y saqueaban a todo el pueblo de Israel. Los madianitas tenían un gran ejército. Mira, los madianitas el número del ejército de hombres era de 135.000, más o menos 135.000 hombres de guerra. Dios en un momento determinado desafía la confianza militar de Gedeón, porque Dios llama a Gedeón y le dice, te voy a levantar y tú tendrás que ir con un ejército a pelear contra los madianitas. Amén. Por lo tanto, Dios desafía esa confianza de Gedeón, porque al principio Gedeón llega a reunir 32.000 hombres para ir, guerreros para ir a la batalla. Ya empezamos que la cosa tampoco no es que vaya muy bien, porque son el enemigo 135.000 hombres, el ejército de Gedeón 32.000. Sin embargo, Dios va mucho más allá. Y le dice, pero es que 32.000 yo lo veo demasiado. Y Gedeón, pero si son mucho más que nosotros, pero es que 32.000 es demasiado. Vamos a hacer algo, le dice Dios. Estaban delante de un río y les dice que todos tus hombres vayan y beban al agua. Y solamente los que beban como un perro, es decir, los que cojan el agua con la mano y lamen como un perro. Y yo pensaba, cuando yo estaba leyendo esto, yo pensaba, ¿qué guerrero va a ir y va a beber lamiendo como un perro? Y encima siendo un guerrero. Supuestamente tú bajas, metes la cabeza dentro del agua o te vas ahí, bebes. Pero Dios dijo, no, solamente tú irás a la guerra solamente los que vivan de esa manera. Imagínense, al final, ¿cuántos eran? Como la película, 300. Amén. Desafío de fe. Una locura para el mundo y una locura para nuestra naturaleza humana. Y Gedeón tuvo que irse con 300 hombres. ¿Y qué clase de hombres? No lo sé, pero bebían así como si fueran perros. Y tuvo que ir a la guerra contra los madianitas. Sin embargo, vencieron. ¿Y saben por qué? Porque Dios le dijo, ¿sabes qué pasa? Que si tú te llegas a ir con 32.000 y vencéis, hubieseis pensado que erais vosotros. Pero ahora te das cuenta de que yo estoy contigo. Amén.
desafió la fe de Gedeón, desafió la fe de su pueblo, del pueblo de Israel. Pero al final el Señor se glorificó. Amén. Bendito Dios. Y algo muy interesante, Dios cuando llama a Gedeón al principio, porque Gedeón tenía un poco de miedo. Gedeón, cuando Dios se presenta, estaba trillando trigo, dice la palabra, y estaba escondido de los madianitas. Él no estaba seguro. No era lo que digamos, o aparentemente era un guerrero valiente. Él tenía un poco de miedo. Y encima después encima inseguro, porque cuando Dios lo llama y él dice, vale, pues dame una señal para saber de que tú vendrás conmigo y de que ciertamente yo tengo que ir. Y Dios le da una señal. Pero él, vale, me has dado una señal, pero no sé si te voy a pedir mucho, pero si me das otra señal y así yo estaré un poco más seguro. Vale, ¿qué quieres que haga? A ver si puede ser esto y esto. Y el Señor le da otra señal. Amén. Por lo tanto, era un poquito cobarde y era un poquito inseguro humanamente y naturalmente. Pero ¿saben qué? Algo impresionante. ¿Saben cómo lo llama Dios cuando Dios se presenta para llamar a Gedeón? Le dice, hey, guerrero valiente. Y él, ¿yo? ¿Valiente? ¿No estarás seguro que me estás llamando a mí o me estás buscando? Amén. Bendito Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios llama, sabe a quién llama. Bendito Dios. Por eso no te dejes amedrentar por lo que digan los demás. Quizás estás acostumbrado a que te llamen fracasado. Quizás estás acostumbrada a que te llamen cualquier cosa. ¿Sabes qué? Hoy empieza a buscar qué es lo que dice Dios de ti y no lo que dicen los demás. Ni aún la situación. Porque nosotros nos tenemos que agarrar de las promesas. Y aunque nosotros seamos cobardes en según qué situaciones, Dios nos dice, yo estoy contigo y tú vas a vencer. Amén. Porque tú eres un hijo mío y de esto nosotros nos tenemos que agarrar. Abraham, cuando su mujer era estéril, Dios le decía, vale, tú dices que es estéril, pero yo digo lo contrario. Ella puede tener hijos. Porque Dios llama lo que no es como si ya fuera. Lo que no es como que ya es. Amén. Bendito Dios. Pero Dios desafió la fe de Gedeón y de su pueblo. Luego hay otra historia también, la historia de Esther, la reina Esther. En un momento determinado, por amor al pueblo de Dios y por amor a que el pueblo de Dios fuera librado de un genocidio y de una persecución de muerte, ella con valor y con fe, porque su fe también fue desafiada, se tuvo que presentar delante del rey Asuero y se presentó sin llamar. Y esto en esos tiempos era un acto que te podían castigar hasta con la muerte. Y ella, con ese amor por Dios y amor por el pueblo de Dios, se presenta delante del rey Asuero. Que si el rey Asuero hubiese dicho, ¿qué hace esta mujer aquí? Que la ejecuten. Sin embargo, Dios la desafió. Le dijo, ves y preséntate delante del rey. Y ella expuso su vida para que se cumpliera el propósito de Dios.
Amén. Fue desafiada su fe. José en Egipto también. Antes de su ascenso, antes de llegar a ser el segundo allí en Egipto, José enfrentó años de injusticias, desde ser vendido por sus hermanos hasta ser encarcelado falsamente. Su fe fue probada a través del tiempo y la paciencia antes de que se cumplieran los sueños que Dios le había dado. Amén. O el pequeño David, también su fe fue desafiada al tener que enfrentarse al gigante, a Goliat. Amén. El cual tenía amenazado a todo el pueblo de Israel. Y había guerreros poderosos en el pueblo de Israel, sin embargo ellos tenían hasta miedo de enfrentarse a ese gigante. Y un pequeño David fue desafiada su fe, pero él fue y venció. Amén. Bendito Rey. La pregunta es, ¿por qué Dios desafía nuestra fe? ¿Tú crees que Dios te ha llamado para algo y para algo grande? ¿Sí o no? Pues quizás Dios va a desafiar tu fe. Seguro, en algún momento determinado de tu vida. Bendito Dios. Pero cuando esto pase, no te vuelvas atrás, sino obedece la voz de Dios. Porque Él nos está preparando para algo. Miren, Mateo 14, 29, 33. Mateo 14, 29, 33. Dice, y Él dijo, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, todos conocemos esta historia seguro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, vamos a analizar. Jesús llama a Pedro, le dice, ven. Es decir, Jesús y los discípulos habían estado en la orilla y Jesús enseñando a todos los que se habían agolpado y cercado y les enseñaba y les predicaba la palabra y el evangelio. Y en un momento determinado Jesús se queda en la orilla y les dice a los discípulos, vayan al otro lado y yo vendré, nos vamos a reencontrar. Dice la palabra que Jesús
luego se fue al monte y estuvo ahí orando con el Señor. Y de repente dice que a medianoche, cuando los discípulos estaban con la barca en medio, ¿no?, del mar, empezó a desatarse una tempestad. Se empezó a mover, ¿no?, el agua, el mar. Y de repente dice que ellos en un momento determinado ven como algo que viene como caminando encima de las aguas, y al principio ellos se asustaron porque se pensaron que era un fantasma, hasta que Jesús les dijo: tranquilo, soy yo. Y Pedro, que es muy impulsivo, cuando hemos leído que Jesús le dice: Pedro, ven. Y dice que Pedro desciende de la barca y empieza a andar hacia Jesús. Amén. Miren, las aguas representan, si se fijan siempre en la Biblia, cuando habla de mar siempre hay como un caos. En la Biblia las aguas representan inestabilidad. Al ser un elemento líquido, es muy manipulable por el entorno que hay. Es muy fácil que cambie de estado en un momento. Es decir, puede estar muy calmada el agua, pero si empieza a soplar viento, en un momento puede cambiar, y luego de estar calmada, luego hay un caos. Y esto puede pasar en minutos. Y se convierte en un caos. Por lo tanto, fíjense cómo Jesús en ese momento desafía a Pedro en tres cosas que son tremendamente difíciles y que sacan a Pedro de su lugar de confort, de esa zona de seguridad y de confort. Es decir, Pedro dentro de la barca, Jesús le dice: ven. Y él va. Y dice que se sostiene y empieza a caminar mirando a Jesús. Por lo tanto, hay tres cosas que Jesús desafía a Pedro. Una, salir de la barca. ¿Qué significa este salir de la barca? Recordemos que Pedro, él era pescador, ¿sí? Y la mayoría del tiempo de su vida era estar dentro de la barca. Por lo tanto, él sabía lo que se hacía. Él se sentía seguro allá adentro, ¿no? Él se sentía en su zona de confort dentro de la barca, porque era su lugar donde muchos años y mucho tiempo se había pasado ahí dentro. Por lo tanto, el primer desafío es: ven. Sal de ahí, sal de ese lugar y ven conmigo. Amén. Primer desafío. El segundo, Jesús lo llama a estar sobre el agua. ¿Y qué es? ¿Qué hemos dicho que es estar sobre el agua? Es un lugar incierto. No sabemos qué pasará. Ahora puede estar muy bien calmada, pero en cuestión de minutos se puede desatar un viento que puede ser un caos tremendo. Por lo tanto, un lugar inestable e incierto. Un lugar donde Pedro no domina, porque encima de la barca sí que lo domina, porque ha vivido muchas cosas encima de la barca. Pero el estar afuera de la barca, en ese lugar incierto, él no lo domina. Amén. Y donde su estabilidad en cualquier momento
puede fallar en cualquier momento. Y acuérdense que Jesús lo llama. Jesús le dice, Pedro, ven. Por lo tanto, Jesús lo llama a salir de su zona de confort y de entrar dentro de un lugar donde él desconoce y de que en cualquier momento puede pasar algo. Y el tercer desafío de Jesús a Pedro es que le dice, ven, camina sobre el agua y ven conmigo. Caminar hacia Jesús encima del agua, que naturalmente, hermanos, es imposible. Naturalmente es imposible. ¿Y cómo hemos empezado? Que cuando Dios desafía nuestra fe para el mundo y para lo natural, es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios desafía nuestra fe, nos saca de nuestra zona de confort. Cuando Dios desafía nuestra fe, nos saca del lugar donde nosotros conocemos a la perfección y nos lleva a un lugar incierto que nosotros no controlamos. Por lo tanto, ese punto número 3, naturalmente para Pedro era imposible. No se podía. Las leyes humanas, es imposible poder caminar sobre el agua. En este estado, en este punto, el poder caminar, solamente Pedro podría tener éxito dependiendo al 100% del poder sobrenatural de Dios. Amén. Y hermano, habrá momentos y hermana, habrá momentos en nuestra vida que cuando Dios desafíe nuestra fe, tendremos que depender al 100% de lo sobrenatural de nuestro Dios. Amén. Hay una canción, una adoración que seguro todos conocemos, que ya tiene años y años, pero es una canción maravillosa, se llama Océanos, de Hillsong. Y esta letra impactó mi vida y mi corazón. Porque si nosotros vemos la letra, es que dice, tu voz me llama a las aguas. A Jesús le dice, tu voz me llama a las aguas. ¿Dónde qué? Donde mis pies pueden fallar. ¿Por qué? Porque es un lugar que no conozco. Es un lugar incierto. Bueno, de hecho dice, y ahí te encuentro. Porque esto es la historia de Pedro. Ahí te encuentro en lo incierto. Es decir, que yo no puedo controlar, yo no sé qué va a pasar. Yo no estoy acostumbrado a esto. Yo esto no lo conozco. Todo esto para mí es nuevo. Y dice, pero caminaré sobre el mar. Amén. Luego en el versículo, hemos leído el versículo 29, el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces nos hemos llenado o nos llenamos la boca con cierto orgullo diciendo, Pedro fracasó porque no tuvo fe? Si tuviera fe,
no se hubiese hundido, pero fracasó. Y a veces nosotros nos ponemos en esta postura, es que Pedro no tuvo fe y estaba Jesús con él y no tuvo fe. Sin embargo, yo ahora lo veo de otra manera. Yo veo a un hombre muy valiente y con la fe de salir de su lugar de confort y aceptar un desafío el cual él no dominaba, en un lugar incierto y posiblemente inestable. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, Pedro, ven. Cuando Dios te dice ven, cuando Jesús te llama, tú le puedes decir o sí o le puedes decir no. Porque está en nuestra mano. Y muchas veces Dios nos desafía y quiere desafiar nuestra fe porque nos quiere llevar a otro lugar. Y nosotros le decimos que no. Pero Pedro le dijo que sí. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a llenar la boca y decir Pedro no tuvo fe? ¿Cómo no tuvo fe si el loco se tiró de la barca? Y yo no sé si sabía nadar o no. ¿Cómo que no tuvo fe? Si Jesús lo llamó y él no se lo pensó, saltó. Amén. Y a veces te llamarán loco. Y muchas veces te van a criticar. Y luego verán, quizás te miren cuando tú estás ahí en tus dudas, pero ya dentro de esas aguas inciertas e inseguras. Y por eso a veces nos llenamos la boca y decimos, es que Pedro no tuvo fe. Más fe que la de Pedro, que se lanzó. Por amor a Jesús y por obediencia. Amén. Bendito Dios. Sin embargo, sí que si profundizamos en la causa, porque tú me dirás, sí, pero es que Jesús le dijo que dudó y que tuvo poca fe. Es verdad. Pero vamos a analizar por qué Jesús le dijo eso. Y esto, ¿saben qué? Es para que nosotros aprendamos también. Si profundizamos en la causa por la que Jesús le dijo eso, es porque cuando nosotros leemos esto, miren, el 30, volvemos a leer, pero al ver el fuerte viento. Ahora, si nosotros nos metemos dentro de la historia, nos ponemos en contexto, vemos a Pedro que ve a Jesús, Jesús le dice, ven, Pedro se lanza, tiene los ojos puestos en Jesús, él está mirando a Jesús y va caminando porque él se mantiene en lo sobrenatural. Él camina, da un par de pasos. Sin embargo, cuando la inestabilidad de la condición, la cual Pedro no estaba acostumbrado, no era su lugar, salía de lo normal, no era su naturaleza. Su naturaleza era estar dentro de la barca, pero él toma el desafío y va a lo incierto, a lo que no sabe qué va a pasar. Claro, y ahí tampoco no podemos criticar tanto, porque en un momento determinado es normal que Pedro deje de mirar a Cristo y empiece a mirar como se decir, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Y empieza a pensar en lo natural y en lo que supuestamente tiene que ser normal en la vida. Y luego dice que sus ojos en un momento deja de mirar a Jesús y sus ojos empiezan a mirar lo que son las olas y la inestabilidad y el caos. Y es ahí cuando él empieza a hundirse. Amén. Cuando deja de poner sus ojos en Jesús. Dice que, pero al ver
es que nos da el detalle. Él estaba mirando a Jesús, pero dice que gira su cabeza, empieza a mirar todo como si decir, estoy loco, ¿qué he hecho? Y empieza a ver las olas y el fuerte viento. Amén. Quita la vista de Cristo y empieza a mirar la tormenta. Aquí es cuando, hermanos, empezamos a dudar. Cuando quitamos la vista de Jesús y miramos el problema. Mientras miremos a Jesús en medio de una tormenta, más estabilidad y fe tendremos para superarla. ¿Saben por qué? Porque la fe proviene de Jesús y solamente de Él. Amén. Hebreos 12:2. A ver, búsquenlo a ver qué dice. Hebreos 12:2. Solamente vamos a leer el principio de este versículo. Hebreos 12:2. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Amén, hasta aquí. Puestos los ojos en Jesús, que esto tiene que ser nuestra vida, poner nuestros ojos en Jesús. Sé que habrá momentos de incertidumbre, sé que habrá momentos de duda, habrá momentos de temor, habrá momentos que todo se nos habrá escapado de las manos quizás, pero la palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y el consumador de la fe. Amén. Cuando nosotros nos mantenemos mirando a Jesús, todo es posible. Y además, si Él te llama, si Él te dice, ven, y tú pones tus ojos en Jesús, si nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro ser en Cristo Jesús, la fe viene por Él. Amén. Bendito Dios. Si lo analizamos bien, como hemos dicho antes, no es tan extraño que Pedro en cierto momento dudara y empezara a mirar el caos y se dejara llevar por la incertidumbre, porque es normal por la situación en la que estaba, una situación fuera de su comodidad y que él no podía controlar humanamente no la podía controlar. Nuestra humanidad y naturaleza muchas veces nos jugará una mala pasada. Amén. Y Dios lo sabe y Jesús también lo sabe. Pero Jesús le vino a decir, Pedro, no quites tus ojos de mí, pase lo que pase. Amén. Y cuando pasa esto, porque nos puede pasar por nuestra naturaleza humana. Amén. Porque caminamos en algo incierto e inestable muchas veces y nos puede pasar. Pero ¿qué pasa? Allí es cuando debemos saber, entender y comprender que la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor amado, que la gracia es un favor que no mereces. En esos momentos que tú piensas, pero es que no me merezco, Señor, que me salves. Jesús te va a salvar. Jesús te va a salvar. Amén. Bendito Dios. Allí es cuando la gracia de Dios siempre estará para echarnos una mano y levantarnos. Pero a Jesús lo que le gustó es que Pablo bajara de la barca. Amén. Bendito Dios. Y siempre, siempre, siempre vendrá la mano de Dios. Vendrá Jesús para echarte la mano y levantarte. Amén. Y cuando decimos siempre, es siempre. Es el versículo 31.
al momento cuando ya Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y de dónde estaba y que ya se confundió, ya empezó a sumergirse, ya que gritó Jesús, sálvame. Claro, Jesús va, le tiende la mano. Dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él, lo levantó. Amén. Por lo tanto, Dios, ya vamos terminando, Dios nos llamará a lo incierto. Amén. Bueno, y antes de esto, miren, la letra de Océanos, cuando dice, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Amén. En medio de esa tormenta, la gracia abunda en esos momentos. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, Dios nos llamará a lo incierto. Amén. Para desafiar nuestra fe. Ojo, como hemos dicho antes, es una llamada la cual puedo responder o sí o no. Amén. Es una llamada. ¿Qué es lo incierto? Lo que hemos dicho, una situación. Esas situaciones que no podemos controlar, que se nos van de nuestra seguridad y de lo que nosotros sabemos y somos expertos. Y concluimos, ¿por qué Dios desafía nuestra fe? ¿Por qué Dios tiene que desafiar nuestra fe? En el versículo 32 y 33 dice, y cuando ellos subieron en la barca, que estaban todos en la barca, dice que ahí el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué Dios desafía nuestra fe? ¿Por qué? Para llevarnos a la total dependencia y rendición a Cristo. Fíjense que cuando vivieron todo esto, luego lo que hicieron es se postraron delante de Jesús y le vinieron a decir, Jesús, ahora entendemos que te necesitamos, que nuestras vidas dependen de ti. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Por qué Dios desafió a Gedeón y con 300 hombres? Para que se diera cuenta de que necesitaba de él. Te das cuenta de que me necesitas y yo me quiero glorificar. Amén. ¿Y para qué todo esto? Para que nosotros alcancemos el propósito por el cual hemos sido llamados. La misión por la cual hemos sido llamados. Amén. Bendito Dios. Esto es el propósito. Por eso Dios desafía nuestra fe. Para que veamos su mano de poder y de gloria. Para que en un momento determinado nos rindamos delante de Él y le digamos, Señor, te necesito. Y cuando nosotros estamos ahí adorando a nuestro Señor y entendiendo que lo necesitamos y sabiendo que Él no hay nada imposible para Él, estamos preparados para cumplir lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Bendito Dios. Pero cuando Él nos llame, nosotros digamos que sí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria, Señor, es para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Cordero de Gloria. Haz como tú quieras, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor bendito, a creerte, Señor. Y aún entrar, Señor, en esos lugares inciertos, quizás incómodos, que no controlamos, Señor, pero que tú tienes poder, Señor. Bendito Dios. Y tú sabes todas las cosas. Gracias, Jesús. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo.